Queridos hermanos, tengan todos muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos en este proceso de formación que estamos realizando a través de este medio. Continuamos profundizando en el estudio de la Iglesia para poder conocerla cada día más, amarla cada día más. Y los invito para que iniciemos con una oración. Señor Dios, Padre de misericordia y de todo consuelo, que nos has llamado a formar un pueblo, te pedimos que tu gracia nos siga sosteniendo, que tu misericordia venga sobre nosotros, que nos sostenga y que nos ayude, para no perdernos. Así, Señor, cuida de aquellos que redimiste con el precio de la sangre de tu Hijo. Oye, Señor, nuestras oraciones y sé favorable a nosotros, y haz que nuestro llanto se convierta en alegría, para que, viviendo, invoquemos tu santo nombre y continuemos alabándote eternamente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Hoy, continuando con esta profundización en el misterio de la Iglesia, vamos a mirar a la Iglesia preparada en el Antiguo Testamento, la Iglesia prefigurada. ¿Qué es prefigurado? Pues algo que se nos muestra, algo que gustamos sin tenerlo todavía plenamente. El Concilio Vaticano II, en la Constitución Dogmática sobre la Iglesia, la Lumen Gentium, en el número 2, nos resume la historia salvífica cuando nos dice: el Padre Eterno, por una disposición libérrima y arcana de su sabiduría y bondad, creó todo el universo, decretó elevar al hombre a participar de la vida divina y estableció convocar a quienes creen en Cristo en la Santa Iglesia, que ya fue prefigurada desde el origen del mundo, preparada admirablemente en la historia del pueblo de Israel y en la antigua alianza, constituida en los tiempos definitivos por Cristo, manifestada por la efusión del Espíritu y que se consumará gloriosamente al final de los tiempos. Entonces, como se lee en los santos padres, todos los justos, desde Adán, desde el justo Abel hasta el último elegido, serán congregados en una iglesia universal en la casa del Padre. Con esta introducción a la preparación histórica de la Iglesia de Cristo, vemos cómo el Concilio Vaticano II tiene conciencia de que la Iglesia se constituye de manera formal con Cristo, pero ya antes estaba prefigurada y preparada por la economía salvífica en el Antiguo Testamento. Hay pues un nexo, una unión entre la economía de la salvación del Antiguo Testamento y la redención definitiva que se nos ha dado por Cristo a todos, y que se continúa en la Iglesia, asistida siempre por el Espíritu Santo. Vamos a ir viendo cada uno de los patriarcas y en ellos se nos muestra cómo Dios va preparando este pueblo, cómo Dios va mostrando qué es lo que quiere realizar. Y tenemos a Abel, después del pecado original, pues Abel
se sitúa como aquel que nos hace ya presente o nos vislumbra este sentido o este deseo de Dios de que nosotros vivamos en la fraternidad. Situado por el narrador sagrado en la primera generación, presenta concretamente uno de los rasgos generales en la condición humana de todos los siglos: la oposición entre hermanos, que aunque nacidos de un mismo padre, se conducen a la tragedia por una acción criminal. La causa externa, los sacrificios ofrecidos a Dios. El sacrificio del justo Abel, contrariamente al de su hermano Caín, es grato, aceptable a Dios. El sacrificio y esto podemos ver que no es por la cantidad o por la calidad del sacrificio, sino por la actitud interna de cada uno de ellos. Así, frente a Caín, que resulta rechazado de la presencia de Dios, Abel representa al hombre justo en quien Dios se complace. Es una ley universal y la sangre de los justos derramada desde el comienzo del género humano clama de la tierra al cielo y exige justicia divina. Esta ley se da en grado sumo en Jesucristo, entregado a la muerte por sus propios hermanos de raza. Así, toda la sangre de los justos derramada desde la sangre de Abel, el justo, ahora la de Zacarías, asesinado entre el altar y el santuario, recaerá sobre esta generación suicida. La figura de Noé representa al tipo del hombre justo, que se libra del castigo y se beneficia ya de la salvación. Noé, en medio de la iniquidad del pecado que destruye al mundo, emerge como principio de una nueva humanidad. Dios establece con él una alianza como signo de su bendición y protección. Y viene Noé a ser una prefiguración del Mesías Jesucristo. Vamos ya al nacimiento propiamente del pueblo de Israel. Y tenemos como figura fundamental a Abraham. Dios interviene en la historia y elige a Abraham entre una familia que servía a otros dioses. Recordemos, Abraham fue llamado estando ya en Ur de los Caldeos, y el Señor lo hizo salir de aquella ciudad y lo conduce por caminos extraños, lo lleva a un país desconocido. Esta iniciativa divina tiene como finalidad crear un pueblo elegido del cual nacerá el Salvador de todo el género humano. El tema fundamental de la iniciativa divina y de la elección en la vocación de Abraham la representamos en 3 niveles. Número 1, Dios toma la iniciativa y llama a Abraham. Ahí tenemos una vocación. Yahvé dijo: Abraham, sal de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre. Segundo, Dios se compromete con Abraham en una doble promesa. Darle en heredad la tierra que yo te mostraré, y esto se realizará plenamente con la llegada a la tierra prometida. Y luego también: de ti haré una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre. Esta descendencia vendrá de su hijo Isaac. Y tercero, Dios establece una alianza con Abraham. Aquel día firmó Yahvé una alianza con Abraham diciendo:
a tu descendencia he dado esta tierra. Abraham es conocido por ser el padre de nuestra fe, o padre de todos los creyentes. Y en otro pasaje también podemos encontrar a Abraham esperando contra toda esperanza. Creyó y fue hecho padre de muchas naciones, según se le había dicho. Así será tu posteridad. No vaciló en su fe al considerar su cuerpo sin vigor. El pueblo judío tuvo la conciencia clara de que Abraham es el padre de la nación judía, del Israel elegido por Dios, pues Abraham engendró a su hijo Isaac, este a Jacob y este a los 12 hijos que tuvo. De estos 12 hijos provienen las 12 tribus de Israel, y se formó el gran pueblo de Dios. Y cuando los descendientes de Abraham se ven oprimidos en Egipto, Dios presta oídos a sus lamentos, porque se acuerda de su alianza con Abraham, Isaac y Jacob. Más tarde, alienta a los exiliados, llamándolos raza de Abraham, mi amigo. Luego, en tiempos del patriarca Jacob, hubo un hambre por toda la faz de la tierra, y vio Jacob que se repartía grano de trigo en Egipto, y dijo Jacob a sus hijos: ¿por qué están allí mirando? Bajen a Egipto, compren grano ahí para que vivamos y no muramos. Bajaron pues los 10 hermanos de José a proveerse de grano en Egipto. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron con Jacob en Egipto, cada uno con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. José estaba ya en Egipto. Recordemos cómo José tenía la predilección de su padre Israel, y en un momento sus hermanos lo toman, lo echan en un pozo y planean matarlo, pero sin embargo terminan vendiéndolo a unos mercaderes ismaelitas que lo llevan a Egipto. Conocemos la historia de todo lo que tuvo que pasar José hasta convertirse en visir, o sea, primer ministro de aquel país, que un país muy rico, no solamente económicamente, sino un país muy rico en cultura. Y a raíz de una gran hambruna, los hermanos de José tienen que ir a Egipto a comprar el grano, y pues allí se encuentran con su hermano, que pensaron que ya lo habían perdido por su propia mala decisión. Sin embargo, los caminos de Dios son pues extraños, y de esa situación tan lamentable que cometieron los hermanos de José, Dios supo sacar salvación, porque luego pues José invita a sus hermanos a que traigan a su padre también, y se establecen en Egipto, en una de las regiones más ricas, y los israelitas o hebreos, como también se conocen, comienzan a crecer. Eran muy estimados porque se recordaba el nombre de José, que hizo tanto bien para este país de Egipto. Sin embargo, con el pasar del tiempo, el nombre de José fue olvidado, y se alzó en Egipto un nuevo rey. Y dijo a su pueblo: miren a los hijos de Israel, forman un pueblo más fuerte y numeroso que nosotros. Tomemos precauciones contra él para que no siga multiplicándose. Pero cuanto más lo oprimían, tanto más crecían y se multiplicaban, de modo que los egipcios llegaron a temer a los hijos de Israel.
Pero nuevamente Dios interviene. Dios no hace oído sordo a los clamores de este pueblo que está oprimido. Y suscita entonces a un caudillo. En medio también de un hecho portentoso, nos llega la figura de Moisés. La vocación de Moisés es el resultado de una larga preparación providencial. Moisés, nacido entre el pueblo oprimido, debe a la hija del faraón opresor no solo el ser salvado de las aguas y sobrevivir, sino también el recibir una educación que lo preparará providencialmente para su futura misión de jefe libertador. Encontramos que misteriosamente Moisés llega a la casa del faraón. Y digo misteriosamente porque hay una serie de acontecimientos que se van sucediendo. El hecho de que sus padres lo coloquen en una canasta allí protegida para que no se hunda, lo echen al río Nilo. Recordemos, se había dado un decreto que todos los hijos los hijos varones eran muertos al nacer, para que los hijos de Israel no se multiplicaran. Pero sin embargo, los padres de Moisés quisieron salvarlo, y en ese momento en el que lo echan al agua, la hija del faraón está bañándose en el río. Ella no tenía hijos, no podía, era estéril, y encuentra a este niño que lo adopta como hijo suyo. Y de esta manera José crece en el palacio como un príncipe, aprende la cultura, aprende a escribir, aprende las leyes de Egipto, que pues servirá más adelante cuando tenga que enfrentarse al faraón. Por defender a un hermano de raza judío, tiene que huir al desierto de Madián. Allí Dios se le aparece y le revela su nombre y su designio de salvación. Recordemos, ¿verdad?, la escena de la zarza que arde pero que no se quema. Aquí Moisés tiene este encuentro con Dios, con Yahvé. Moisés le pregunta a Dios su nombre y Dios le responde: yo soy el que soy, yo soy el que se hace presente. Podríamos decir que más o menos significa. Hay que señalar que en las Biblias nuestras, en las Biblias católicas, a Dios en el Antiguo Testamento se le conoce como Yahvé. Conocemos que hay otras versiones no católicas que ponen el nombre de Dios como Jehová. Este es un error porque el nombre de Dios era tan santo, tan sagrado, que no se pronunciaba. Entonces lo que se ponían era un tetragrama, o sea, las letras, nada más las consonantes. Cuando los israelitas, al ir leyendo los textos sagrados, encontraban este tetragrama, no pronunciaban el nombre, decían Adonai, decían el Señor, pero no pronunciaban el nombre. Cuando se intenta traducir, no se sabía cómo se pronunciaba, así que por ahí optaron por ponerle las vocales de Adonai a este tetragrama, y entonces sale este nombre de Jehová, que es incorrecto. Bueno, ya sabemos también toda la misión de Moisés de liberar al pueblo de la esclavitud de los egipcios. Moisés debe poner fin a la opresión egipcia que le impide a Israel tributar culto divino a Dios y que el faraón se niega a reconocer.
Pero para esto debe Dios mostrar su mano poderosa, hiriendo a los egipcios con golpes reiterados. Nosotros las conocemos como las 10 plagas. Moisés es el artífice de estas calamidades que manifiestan el juicio divino. Y llegamos entonces a lo que conocemos como la Pascua. La última plaga de Egipto fue la muerte de los primogénitos egipcios, que no afecta a los judíos si cumplen la señal que Dios ha dado a Moisés. Va unida a la Pascua judía y constituye el comienzo de su salvación. Yahvé, o su ángel exterminador, pasa por la tierra de Egipto y realiza en ella un juicio, la muerte de los primogénitos de Egipto, y al mismo tiempo pasa de largo delante de las casas de los israelitas que han marcado el dintel de la casa con la sangre del cordero sacrificado. Así, la visita exterminadora de Yahvé ha sido un juicio condenatorio para el pueblo egipcio y una causa de salvación para el pueblo elegido. Moisés, en el momento de la última plaga, lleno de la sabiduría de Dios, celebra la Pascua o paso del Señor, y Dios salva a su pueblo. Luego Dios conduce a su pueblo por medio de Moisés a través del paso del Mar Rojo, salvándolo por segunda vez de la persecución del faraón egipcio. Así el primer objetivo del Éxodo se ha cumplido y el pueblo elegido ha sido liberado físicamente de las manos opresoras de los egipcios. A continuación viene la prueba del desierto, la marcha durante 40 años por el desierto. Dios, a través de la peregrinación por el desierto y de los acontecimientos, va purificando a su pueblo de la idolatría y de las costumbres paganas egipcias. La purificación y marcha por el desierto tiene como finalidad preparar y purificar al pueblo elegido para el gran pacto o alianza entre Dios y su pueblo. Llegamos entonces a lo que es conocido como la alianza. La tradición bíblica ha dado siempre gran importancia a la alianza entre Dios y el pueblo elegido. El enemigo del pueblo elegido ha sido vencido. El pueblo ha sido liberado de la mano opresora. Ahora ya puede comenzar a realizar la voluntad de Dios. Los obstáculos han sido eliminados. Ahora solo queda que Dios, Yahvé, manifieste su voluntad. Esto se va a realizar por medio de la alianza. El lugar donde se ubica este acontecimiento salvífico es el monte Sinaí. Una vez más, la iniciativa viene de Dios. Yahvé es el que llama a Moisés desde lo alto de la montaña y le indica que va a establecer una alianza con su pueblo. Descendió Yahvé desde la montaña del Sinaí sobre la cumbre de la montaña y llamó a Moisés a la cumbre, y Moisés subió a ella. La exigencia de purificación y de santificación que Dios exige a su pueblo antes de celebrar la alianza marcan la distancia que separa al pueblo todavía impuro con Dios 3 veces santo y que va a descender a su encuentro. La alianza es una gracia, una condescendencia de Dios para con su pueblo. El pueblo elegido no tiene nada que ofrecer a cambio, no tiene ningún título que exhibir para ser acreedor a tan maravilloso don. Solo es el amor y la misericordia de Dios por su pueblo el que hace que se realice esta alianza. Si Yahvé se ha ligado con ustedes y los ha elegido, no es porque ustedes sean el pueblo más numeroso entre los demás pueblos, pues ciertamente son el más pequeño de
de todos los pueblos. Y esto porque a Dios le encanta complacerse en lo pequeño, en lo que pareciera insignificante, en lo que no sirve. Es porque Yahvé los ha amado, dice, y precisamente porque Él es amor, es el que ha realizado esta maravilla. Yahvé no impone la alianza a su pueblo, sino que la expone, la propone por medio de su servidor Moisés, para que el pueblo la apruebe y la acepte libremente. Moisés vino y llamó a los ancianos de Israel, los representantes del pueblo elegido, y les expuso todas estas palabras como Yahvé se las había mandado. El pueblo todo entero respondió: nosotros haremos todo cuanto Yahvé ha dicho. Este, podríamos decir, es el consentimiento por medio del cual entonces se establece esta alianza. La alianza entre Yahvé y el pueblo de Israel queda plasmado en los 10 mandamientos. Esta fórmula de alianza en el monte Sinaí es mencionada 2 veces en las Sagradas Escrituras y con 2 versiones diferentes. Una, la más antigua, la encontramos en Éxodo 20, versículos del 2 al 17, y la otra versión más reciente en Deuteronomio 5, versículos del 6 al 18. La tradición bíblica conoce estas versiones como las 10 palabras. A partir de esta alianza, el pueblo elegido ya sabe cuál es la voluntad de Dios para con su pueblo. Es un código sobrenatural, existencial, moral y humano que regula las obligaciones y los deberes del hombre para con Dios. La alianza del Sinaí tenía no solo una parte ritual y formal, los 10 mandamientos, sino también una serie de implicaciones materiales y sociales. A esta parte de la alianza se le denomina Código de la Alianza, que son un conjunto de prescripciones, leyes, disposiciones justas, sanas y sólidas que tienen como finalidad regular equitativa y justamente las relaciones materiales, sociales y humanas entre el pueblo elegido. La esencia de la alianza está constituida por la relación de comunión vital que se establece e inicia entre las 2 partes que la constituyen, Yahvé y el pueblo elegido. La alianza crea entre ambos una comunidad de intereses, de tal manera que Yahvé se hace garante de la seguridad del pueblo elegido en todos los sentidos, humanos, materiales y sobrenaturales, como aparece en las bendiciones y maldiciones que están anexas, que están junto a la alianza. Dice Dios: yo mandaré un ángel ante ti para que te defienda en el camino y te haga llegar al lugar que te he dispuesto. Seré enemigo de tus enemigos y oprimiré a tus opresores. La alianza establece una relación de propiedad entre Yahvé y el pueblo elegido. Yahvé es dueño de toda la tierra y de todos los pueblos que la habitan. Ha querido, sin embargo, ligarse con ligaduras humanas, con lazos de amor, con una serie de tribus, haciendo de ellas su propiedad, uniéndolas para sí en un solo pueblo, reservado en exclusiva para él. Es el pueblo de Yahvé. Ahora, si oyen mi voz y guardan mi alianza, ustedes serán mi propiedad entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra,
pero ustedes serán para mí un pueblo de sacerdotes y una nación santa, dice el Señor. Esta relación profunda y amorosa entre Yahvé y su pueblo supone una presencia especial de Dios entre ellos. Estableceré mi morada, dice el Señor, entre ustedes, y no los abominará mi alma. Marcharé en medio de ustedes. Estas relaciones de amor hacen posible y dan origen a la imagen bíblica que compara las relaciones entre el pueblo de Dios y Yahvé con las relaciones de padre e hijo. Por ahora escucha, Jacob, mi siervo, Israel, a quien elegí yo. Así habla Yahvé, que te ha hecho, y en el seno materno te formó y ahora te socorre. La alianza crea, pues, una relación de amor. Esta relación de amor exige al pueblo elegido una respuesta amorosa, y esta es cumplir y respetar y llevar a cabo todo el contenido de la ley. En esta expresa y está comprometido todo el pueblo elegido, y será el centro de su espiritualidad y religiosidad. Por eso dice el primer mandamiento: amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con todo tu ser, y llevarás muy dentro del corazón todos estos mandamientos que yo te doy. Finalmente, la finalidad de la alianza se expresa de esta manera: no porque sean el más numeroso de todos los pueblos, se ha ligado Yahvé a ustedes y los ha elegido, pues son el menos numeroso de todos los pueblos. Lo ha hecho por el amor que les tiene y por guardar el juramento hecho a sus padres. Por eso los ha sacado Yahvé con mano fuerte y los ha librado de la casa de la servidumbre, del poder del faraón rey de Egipto. Has de saber, pues, que Yahvé tu Dios es el Dios verdadero, el Dios fiel que guarda la alianza y el amor por 1000 generaciones a los que le aman y guardan sus mandamientos. Con las palabras de Dios a Moisés, por tanto, di a los hijos de Israel: yo soy Yahvé, yo los liberé de los duros trabajos de los egipcios, yo haré mi pueblo y seré su Dios. Queda demostrada y realizada la voluntad de Dios con la relación a la vocación y a la promesa de Abraham. Dios se hizo un pueblo elegido, pueblo que fue designado por el propio Yahvé con el nombre de Israel, o sea, combatiente de Dios, nombre que vivirá de generación en generación por toda la eternidad. Por esta predilección divina, el pueblo de Israel pudo llamarse justamente hijo de Dios. Israel es la viña, o sea, la vid del Señor, el rebaño del Señor, la esposa de Dios. Dios conoció al pueblo de Israel y lo amó y le regaló su misericordia. Como pueblo elegido de Dios, como es el pueblo de los santos que conocen a Yahvé, invocan su nombre y confían en él. Tienen la tarea y la obligación de vivir de acuerdo con este carácter de santidad. Así, el cumplimiento de la ley es expresión del amor al Dios que los llamó. Esto significa que el pueblo no puede vivir como cualquier otro pueblo, sino solo en el nombre de Dios. En cuanto pueblo de Yahvé,
El sentido de su existencia solo se justifica si reconoce a Yahvé como Señor en actitud de amor y obediencia. El culto sagrado realiza la existencia de Dios y el pueblo tiene que estar al servicio del honor de Dios. Debe cuidarlo y colocarlo en el centro de su propio ser frente a los demás pueblos. Su cuidado principal no es la grandeza política o económica, sino que debe estar determinado por el orden de la alianza que Dios les ha concedido. Vemos entonces aquí en este apartado cómo a través de la historia de la salvación Dios se ha preparado un pueblo y en él se prefigura el nuevo pueblo de Dios que es la Iglesia, pueblo igualmente de santos, un pueblo que es elegido por Dios. Hasta aquí llegamos en este encuentro y los esperamos para que nos acompañen próximamente y continuar profundizando en este misterio de la Iglesia para irla abrazando cada día más con muchísimo cariño y mirándola a ella en su realidad. Que tengan todos muy buenas noches. Muchas gracias.